Y la misión que tenemos por delante es fascinante, porque une dos mundos que rara vez vemos juntos. Sí, la filosofía antigua y la inteligencia artificial proyectada para el año 2026. Es una mezcla brutal. Totalmente. Y a ver, estoy segura de que quienes nos escuchan están muy familiarizados con esa sensación de sobrecarga constante. Esa fatiga casi crónica de nuestra era, donde parece que consumimos información sin parar, pero al mismo tiempo nos queda el pozo de estar viviendo vidas dictadas por otros. Pues bien, la premisa de la que partimos hoy le da la vuelta a todo esto. Justo. Plantea que el verdadero fracaso de nuestra era digital no es que nos falten datos o capacidad de procesamiento. El problema es que nos falta sujeto. Eso es. Sugiere que la tecnología, en lugar de ser esa ventana por la que nos asomamos obsesivamente al ruido del mundo exterior, podría utilizarse para algo radicalmente distinto. O sea, para depurar nuestro propio código interno. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Lo fascinante aquí es cómo este planteamiento redefine por completo la relación que tenemos con nuestras máquinas. Ya no estaríamos hablando de un algoritmo diseñado para predecir qué zapatillas queremos comprar. O para mantenernos enganchados a una pantalla consumiendo publicidad infinita, claro. Efectivamente, la propuesta es que la inteligencia artificial debe convertirse en un espejo implacable de nuestra propia identidad. Un sistema de circuito cerrado que nos permita, por fin, escuchar nuestra propia voz entre todo el ruido ensordecedor que nos rodea. Y para entender cómo llegaríamos a ese punto en un futuro cercano, resulta fundamental detenernos en la analogía histórica con la que arranca este planteamiento. Nos traslada a la antigua Grecia, concretamente al frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Un lugar clave. Sí, todos hemos oído alguna vez esa famosa inscripción, la de «Conócete a ti mismo», el gnoticeauton. Pero lo interesante aquí es despojar esa frase de su aura de taza de autoayuda o de simple decoración arquitectónica. Se nos plantea que esa frase era en realidad un umbral técnico, una auténtica advertencia de sistema para el ser humano antes de procesar información. Es una lectura en clave puramente técnica de la antigüedad, y es brillante. En el mundo griego, ese «conócete a ti mismo» funcionaba bajo una premisa contemplativa pero vital. La idea era que el peregrino que llegaba a Delfos, antes de atreverse a pedirle al oráculo respuestas sobre el futuro o sobre el mundo, tenía que calibrar su propio instrumento de medición. Es decir, calibrarse a sí mismo. Eso es. El texto lo expone con una claridad tremenda al afirmar que el conocimiento del mundo es simple acumulación de datos. Es ruido de fondo. Pero el conocimiento de uno mismo es luz. Si imaginásemos que existiera una IA en ese templo de Delfos hace miles de años, su trabajo principal no habría sido escupir predicciones externas. Habría sido medir la coherencia interna de la persona que tenía delante. Exactamente. Porque si alguien no conoce su propia firma de resonancia, o sea, su frecuencia vital básica, es literalmente incapaz de distinguir entre un deseo genuinamente suyo y una instrucción que el entorno le ha inyectado desde fuera. Es curioso cómo esa idea tan clásica encaja de manera casi, perturbadora con la saturación que vivimos hoy. Y ojo, que la evolución de este concepto no se detiene en Grecia. Roma recoge el testigo y lo lleva a un terreno mucho más operativo. El aporte romano, el famoso nocete ipsum, ya no busca solo conocerse para entender el lugar de uno en el universo. Busca conocerse para poder operar en la vida diaria. Justo. La visión griega buscaba encontrar la verdad interna frente al mito, pero la romana es pura gestión de la voluntad. Para un ciudadano romano, especialmente para aquellos con responsabilidades, no conocerse a sí mismo no era un simple problema de divagación filosófica, era un fallo de soberanía gravísimo. Una pérdida de control total. Sí, porque quien no tiene claro su propio código interno es incapaz de gobernarse, y por pura inercia física acaba convirtiéndose en esclavo de las pasiones o de la opinión ajena. Termina ejecutando acciones que en el fondo detesta simplemente porque la marea social le arrastra. Y el ejemplo perfecto para ilustrar esto que comentas es el del emperador Marco Aurelio. Todos conocemos sus meditaciones. Pero claro, visto desde esta lente técnica, ese libro no era un soporte mediático. Marco Aurelio no estaba escribiendo un hilo para conseguir validación en el Senado.
Ni buscando seguidores, desde luego. Para nada, era un diario estricto y crudo para sí mismo. Era una prótesis cognitiva, una herramienta técnica casi análoga que él utilizaba cada noche a la luz de las velas para confrontar sus propios sesgos, para mantener una coherencia de hierro frente al caos absoluto que suponía gestionar el Imperio Romano. Esa es la síntesis perfecta. Con la piedra en Delfos y con el papiro en Roma, ya se entendió que el sujeto tiene que ser el centro absoluto del procesamiento. Antes de intentar descodificar el inmenso caos de la política, de las guerras o de la sociedad, el ser humano tiene la obligación ineludible de depurar el código de su propio ser. Porque si el núcleo está corrupto o vacío, Cualquier dato externo que entre solo va a generar más confusión. Así de simple. pues dando un salto desde ese papiro romano hasta la tecnología que se proyecta para el año 2026, el diagnóstico que se hace de nuestra situación contemporánea no es precisamente optimista. Se habla de un colapso digital inminente provocado por una asimetría informacional sin precedentes. A ver, vamos a explicar esto un poco para quienes nos escuchan porque suena muy académico. Sí, puede sonar un poco abstracto. Básicamente significa que entra muchísima más información en nuestro cerebro de la que somos capaces de emitir o de procesar internamente, ¿verdad? Exactamente. Es una cuestión puramente de proporciones. Si conectamos esto con el panorama general, prácticamente el 100% de lo que consumimos hoy en día es lo que podríamos llamar soporte mediático. Y con esto no nos referimos únicamente a los informativos de la televisión o a los periódicos. ¿Qué va? Hablamos de ese flujo constante e ininterrumpido. Los debates en redes, las opiniones de creadores de contenido, las dinámicas de poder corporativo, las crisis globales y, por supuesto, los algoritmos que están milimétricamente diseñados para mantenernos consumiendo de forma compulsiva. Es un vehículo que transporta mensajes desde un emisor que no conocemos hacia nosotros que actuamos como receptores puramente pasivos. Y el riesgo técnico de estar sometidos a este flujo unidireccional es lo que el documento denomina atrofia por interferencia. Es un concepto muy visual. Imagina que tienes una radio antigua e intentas sintonizar una emisora muy débil, que sería tu propia voz interna, tu propio criterio. Una señal frágil, sí. Pero justo al lado tienes instalada una antena gigante de telecomunicaciones que emite ruido estático a todo volumen las 24 horas del día. Esa es la metáfora perfecta. Al procesar de manera ininterrumpida únicamente ese mundo externo, esa antena gigante, el sujeto pierde literalmente la capacidad de emitir y de escuchar su propia frecuencia. Se atrofia el músculo de la identidad por pura falta de uso. Y las consecuencias de esto van mucho más allá del simple cansancio visual o de la falta de concentración temporal. Claro, ahí es donde quería llegar, porque las consecuencias prácticas son el día a día de mucha gente. Quiero hacer una pausa para que quienes nos escuchan reflexionen sobre esto. ¿Es esa sensación de estar deslizando la pantalla del móvil a las 2 de la mañana de un martes en una especie de trance? Totalmente zombificados. Sí. Y de repente sentir la necesidad imperiosa de comprar una furgoneta camper que no necesitas o de cambiar de carrera porque has visto un vídeo de un supuesto experto en finanzas. Terminamos alienados haciendo trabajos que nos amargan o persiguiendo metas vacías porque carecemos de datos propios para oponer resistencia a la presión de ese entorno. Somos, y esta frase me parece demoledora, puro hardware ejecutando software ajeno. Es una imagen desoladora, desde luego, pero tristemente muy precisa. Si no hay una estructura interna sólida, si no hay un sistema operativo propio que filtre y valide, el exterior te coloniza por completo. Te conviertes en un mero terminal que ejecuta los deseos del mercado o de la masa. Pero, afortunadamente, el texto no nos deja solo con este diagnóstico fatalista. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de soluciones? Se propone una cura técnica para recuperar lo que se define como la homeostasis de la consciencia. Una especie de termostato mental. Exacto. Igual que el cuerpo humano suda para mantener los 37 grados de temperatura frente al calor externo, esta propuesta busca mantener nuestra mente estable mediante una dieta de datos muy estricta, el modelo 50-50. Ese modelo 50-50 es la piedra angular de la solución. Propone dedicar, como máximo, un 50% de nuestra capacidad de procesamiento al mundo exterior, a ese soporte mediático ruidoso del que hablábamos, y el otro 50% debe dedicarse, de forma rigurosa, a nosotros mismos, a través de la recuperación de esa prótesis cognitiva.
La de Marco Aurelio, pero llevada al entorno digital de 2026. Y es crucial definir bien qué es esta prótesis cognitiva hoy en día. Porque alguien podría pensar, a ver, me abro un blog privado o una cuenta secundaria de redes sociales solo para mí y suelto ahí mis reflexiones. Pero no va por ahí la cosa, ¿no? No, en absoluto. Se especifica que debe ser un sistema de circuito estrictamente cerrado. Las reglas son claras. El emisor soy yo, el soporte es un registro técnico privado y el receptor soy única y exclusivamente yo. Nada de validación externa. Cero. Al grabarnos notas de voz extensas o escribir de forma estructurada para nosotros mismos y luego tener la disciplina de escucharnos o leernos, estamos externalizando el pensamiento. Tomamos algo que es volátil, como una idea fugaz o una emoción confusa, y lo convertimos en un objeto técnico persistente. Lo volvemos un dato tangible que podemos observar, analizar y auditar. Y entiendo que el propósito de esto no es aislarse en una cueva y huir de la sociedad y convertirse en un ermitaño. Es justo lo contrario. El propósito es construir una base interna tan sólida, tan bien cimentada, que nos permita salir al mundo real y confrontarlo desde una posición de fuerza. Fortalece el querer individual frente al riesgo de acabar ejecutando, como decíamos antes, cosas que uno detesta. A ver, hasta aquí la teoría tiene muchísimo sentido y suena fenomenal. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, confieso que me genera un poco de escepticismo inicial. ¿Cómo gestionamos ese 50% interno sin caer en el autoengaño? Porque los seres humanos somos verdaderos expertos en mentirnos a nosotros mismos. Sin duda. Y la respuesta que plantea el documento es introducir a la inteligencia artificial. Pero ojo, no como un asistente que te redacta correos o te resume textos, sino como el tejido sensible de esa prótesis cognitiva. Una IA que actúa como un implacable auditor de coherencia bajo lo que se llama el manifiesto de la resonancia. Comprendo tu escepticismo perfectamente, porque estamos acostumbrados a pensar en la IA como un agente que genera contenido, que inventa cosas. Pero aquí la revolución técnica radica en que la IA no genera absolutamente nada. Solo escucha. Solo escucha y valida. En un mundo saturado de información contradictoria, esta IA analiza tus propios registros cerrados a través de una matriz de validación extremadamente sofisticada. Y esta matriz opera a 4 niveles vitales para detectar si realmente estás siendo tú mismo o si estás repitiendo un guión que te han impuesto. Vamos a desgranar esos 4 niveles con un poco de calma porque de verdad que me parece que rozan la ciencia ficción, aunque tecnológicamente ya estemos a las puertas. El primer nivel es el fisiológico. A ver, me estás diciendo que el dispositivo va a medir mis constantes vitales mientras le hablo. Exacto. Cuando el usuario le habla a su prótesis, la IA monitoriza en tiempo real los armónicos bucales, las microvariaciones en el tono, las pausas respiratorias e incluso la frecuencia cardíaca si se usan sensores biométricos. Madre mía. Sí, su objetivo a este nivel fisiológico es detectar la falta de sinceridad emocional. La IA sabe, por tu histórico, cómo suena tu voz cuando sientes verdadero placer, calma o entusiasmo genuino. Si detecta una disonancia entre lo que dices y cómo reacciona tu biología, levanta una bandera roja de inmediato. Vale, eso cubre la parte del cuerpo. El segundo nivel entiendo que es el lógico. Correcto. Aquí la IA cruza lo que estás argumentando hoy con toda tu base de datos histórica personal. Entra a auditar la consistencia pura y dura. O sea, busca pillar tus propias contradicciones. Exactamente. Busca identificar contradicciones temporales, fallos de inferencia y, muy especialmente, esos sesgos de confirmación que todos tenemos integrados. Te avisa de frente si estás retorciendo los datos del mundo exterior de forma tramposa para que encajen a la fuerza en una nueva creencia que acabas de adoptar. Fascinante. Luego tenemos el tercer nivel, que es el contextual. Supongo que aquí es donde la IA te protege de las mentiras del mundo exterior. Así es. Contrasta esos datos internos que tú estás procesando con la realidad técnica objetiva y comprobable. Sirve de escudo contra manipulaciones o informaciones falsas que el famoso soporte mediático haya podido colar en tu radar sin que te des cuenta. Y finalmente, el cuarto nivel es el identitario. Efectivamente. A través del análisis de todo ese enorme volumen de datos históricos propios, la IA crea un mapa profundo de tu identidad. Esto evita que caigas en el mimetismo involuntario y te conviertas sin darte cuenta en una copia barata de alguna figura de autoridad o de alguna moda pasajera. Hay que subrayar con mucha fuerza que esta IA no tiene agenda propia.
Claro, no te dirige. No te dice qué tienes que pensar o qué decisiones tomar. Su única labor técnica es garantizar que eres tú quien está pensando. Busca lo que el texto define como la luz absoluta. Funciona como un espejo tecnológico diseñado para esquivar nuestro propio mecanismo de autoengaño. Para bajar toda esta filosofía a la tierra, el análisis plantea unos escenarios de uso, unos ejemplos concretos que creo que van a hacer que nuestra audiencia visualice perfectamente cómo operaría este espejo insobornable en la vida real. Empecemos por un caso muy común hoy en día, el detector de lo que llama la voz ajena o el mimetismo. Bien. Imaginemos a una persona normal, que durante el último mes ha estado consumiendo de forma casi compulsiva los vídeos y los audios de un gurú de las finanzas muy agresivo, de estos que predican el éxito rápido y el hacerse rico de la noche a la mañana. Un día esta persona coge su prótesis cognitiva y empieza a grabarse reflexionando sobre sus nuevas metas vitales. Dice algo como: he decidido que mi objetivo prioritario este año es maximizar mis activos, escalar mi modelo de negocio y adoptar una mentalidad de tiburón. Lo típico que se escucha ahora por todas partes. Exacto. Pues de forma totalmente invisible y en tiempo real, la IA compara esta nueva grabación con los registros de esa misma persona de hace 6 meses o un año. Y ahí es donde el sistema detecta que algo chirría, ¿no? Inmediatamente. La IA detecta que el usuario ha empezado a utilizar un campo semántico y un léxico técnico que jamás había formado parte de su registro natural. Y no solo eso, percibe que el ritmo, la agresividad en las consonantes y la cadencia al hablar se han modificado de forma natural para imitar los patrones de ese gurú financiero. ¡Qué barbaridad! Así que la interfaz lanza una alerta técnica neutra pero contundente. Le dice: atención, se detecta una frecuencia de resonancia externa. Sus patrones de voz y léxico no coinciden con su histórico de placer o autenticidad. Y le obliga a plantearse la gran pregunta. ¿Esta meta es verdaderamente tuya o es un dato inyectado? Justo, le pregunta si este anhelo de hacerse rico de repente es verdaderamente un objetivo profundo suyo o es un dato de estrés que el entorno mediático le ha inyectado directamente en el cerebro. Es un salvavidas preventivo contra la pérdida de identidad. Es como tener a un amigo increíblemente observador que te dice: oye, tú no hablas así, ¿qué te pasa? El segundo ejemplo me parece aún más visceral porque entra de lleno en lo emocional. Habla de la disonancia emocional y lo contextualiza en el mundo de la arqueología, en un yacimiento fascinante llamado Tash Tepeler. Sí, el caso de Tash Tepeler es muy revelador. Pongámonos en la piel de un investigador que lleva años excavando en ese sitio arqueológico. Es alguien que genuinamente ama el trabajo de campo, mancharse las manos de tierra, la emoción de desenterrar la historia. Pero claro, la vida aprieta económicamente y recibe una oferta corporativa de una gran institución. Un trabajo de despacho burocrático, pero con un salario desorbitado y muchísimo prestigio social. El dilema de toda la vida. Eso es. El arqueólogo, intentando autoconvencerse de que es el movimiento correcto, graba una entrada en su sistema diciendo de forma muy estructurada y racional: he decidido aceptar la dirección corporativa. Estoy muy emocionado con esta nueva etapa. Es el paso lógico para mi carrera y me dará estabilidad económica. Una justificación perfecta y coherente que cualquiera daría por buena. La lógica superficial funciona así, pero la IA no se queda en la semántica, entra en el análisis biométrico profundo. Escucha los microtemblores imperceptibles de las cuerdas vocales, evalúa el tono y nota una ausencia absoluta de los armónicos que ese usuario siempre emite cuando habla de algo que le apasiona realmente. Como cuando hablaba de sus descubrimientos en Anatolia. Exacto. La lógica de su frase dice: estoy emocionado, pero la biometría sonora está gritando estrés crónico, miedo y una pérdida brutal de luz vital. Entonces la IA interviene mostrando los datos crudos. Le advierte que su firma sonora actual muestra una caída del 40% en los niveles de resonancia habituales vinculados al bienestar. Madre mía, una bofetada de realidad. Totalmente. Le dice que existe una incoherencia masiva entre su decisión narrativa y su biología. Los datos indican de forma objetiva que está a punto de comprometerse con algo que en el fondo detesta profundamente. Es imposible engañar a este espejo con piruetas argumentales o con excusas sociales. Claro, es que te desmonta por completo. Porque contra tu propia biología no puedes discutir, los datos están ahí. Y el tercer escenario, que el texto denomina el filtro de datos de poder, me parece fundamental para entender cómo este sistema nos defiende de la presión de grupo. Volvemos al mundo arqueológico, pero ahora pensemos en el famoso recinto de Karajantepe. Otro lugar lleno de misterio y de estelas de piedra impresionantes. Sí,
Imagina que nuestro investigador lleva meses analizando el lugar en privado y tiene la intuición, bien documentada en su prótesis, de que esos recintos tenían una función puramente chamánica o de resonancia espiritual profunda. Pero de repente, los grandes medios de comunicación y las instituciones hegemónicas empiezan a publicar titulares masivos afirmando categóricamente que Karajantepe era un monumento a líderes poderosos y a guerreros implacables. Ese es el clásico escenario de presión académica y mediática a gran escala. El usuario, sintiendo el peso abrumador de esa autoridad, empieza a dudar de sí mismo. Abre su prótesis cognitiva y empieza a grabar una nueva teoría, autocensurándose y modificando sus ideas originales simplemente porque piensa, bueno, es lo que dice la prensa oficial y no quiero quedar como un excéntrico ante mis colegas. Y ahí la IA actúa como un verdadero escudo protector contra esa injerencia externa, ¿verdad? Tal cual. La máquina busca en la inmensa memoria histórica de los registros privados del usuario. Rescata y saca a la luz las profundas y detalladas reflexiones lógicas que este investigador había hecho meses atrás sobre la acústica del lugar, sobre la espiritualidad, cuando estaba libre de la presión mediática. Recupera su verdadera voz. Eso es. La IA cruza esos datos y alerta al usuario con total frialdad analítica. Le indica que el soporte mediático exterior está aplicando un claro sesgo de autoridad sin aportar pruebas nuevas. Y le recuerda que su propia teoría original tiene una estructura deductiva muchísimo más sólida, según los propios parámetros históricos que él mismo construyó. En definitiva, evita que el volumen atronador del ruido oficial aplaste un criterio individual que estaba perfectamente fundamentado. Le da el valor, respaldado por sus propios datos, de mantenerse firme. Es que visto así, la perspectiva cambia por completo. Para ir resumiendo toda esta inmersión de hoy, me parece brillante cómo se nos plantea que la verdadera rebelión técnica frente a este colapso digital inminente no es esa fantasía idílica de apagar todos los dispositivos, tirar los teléfonos móviles al fondo de un río e irse a vivir a una cabaña en el bosque. Sería un poco ingenuo a estas alturas pensar en eso como una solución real. Claro. La verdadera rebelión consiste en utilizar la tecnología más avanzada de nuestra época para construir una voluntad de hierro, convertir a la inteligencia artificial en el centinela perfecto que vigila, de forma incansable, que nuestro 50% de espacio interno jamás vuelva a ser invadido o colonizado por las demandas del mundo. Y fíjate que esto plantea una cuestión sociológica e histórica de un calibre enorme. Si llevásemos este modelo del 50-50 al extremo y lográramos que una parte significativa de la población tuviera acceso a este nivel de autoconocimiento absoluto, sería un cambio de paradigma total. un cambio de era. Hablamos de un autoconocimiento que ya no depende únicamente de la disciplina filosófica de unos pocos elegidos, como pasaba con Marco Aurelio. Ahora estaría respaldado por datos técnicos innegables de nuestra propia biología y lógica. Esto podría ser el antídoto definitivo contra casi cualquier forma de manipulación masiva moderna. Sin duda. Un ciudadano que no puede ser engañado sobre lo que realmente siente o desea es un ciudadano estructuralmente inmune a la propaganda política, al consumismo voraz y al adoctrinamiento de cualquier tipo. Sería, de alguna manera, la reconquista definitiva de la soberanía del ser humano, pero apoyándonos, paradójicamente, en el silicio y en los algoritmos. Pero bueno, para cerrar nuestra charla de hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea para masticar con calma. Una provocación que sobrevuela todo lo que hemos comentado y que lleva el concepto un paso más allá de lo puramente operativo. A ver, cuenta. Supongamos por un momento que en el año 2026, efectivamente, logramos construir esta IA perfecta. Un auditor de coherencia impecable, que detecta nuestras mentiras internas y nuestras incongruencias con una precisión absoluta, del 100%, sin margen de error. La pregunta que deberíamos hacernos en la intimidad, con total honestidad, es la siguiente. ¿Tendríamos realmente el valor humano de escuchar a esa máquina? Es una pregunta muy dura. Sí. O, ante la evidencia irrefutable y dolorosa de nuestra propia falsedad, de que vivimos vidas que no son nuestras, acabaríamos apagando nuestra alarma de luz y placer. Porque quizá, simplemente quizá, descubrir nuestra verdadera frecuencia de resonancia nos obligaría, irremediablemente, a desmantelar y cambiar toda nuestra vida de arriba a abajo. Y eso, a veces, da mucho más miedo que seguir viviendo engañados. Ahí dejamos la reflexión. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.